Bueno, muy bien, señores, nos vamos a meter otra vez en la economía. Está conmigo Agustín Echevarne, que es economista. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un placer. ¿En qué lío estamos metidos? Bueno, nosotros, como sabés, nosotros no somos gradualistas. Nosotros creíamos que había que hacer un programa mucho más profundo de reformas estructurales y el tema empieza en la campaña electoral del 2015, donde Cambiemos nunca dijo lo que realmente estaba pasando en Argentina. El colapso de la Argentina, el desastre que fue el gobierno anterior fue tan descomunal que si nosotros tenemos, por ejemplo, un índice de calidad institucional que muestra una caída de 96 puestos entre los países del mundo. Ahora rebotamos 24 puestos, pero la caída anterior fue espectacular. Claro. Si mirás en términos de libertades económicas, Argentina estaba entre los 20 primeros países del mundo en la década del 90. Derrapamos fenomenalmente hasta el fondo de la tabla, hasta estar entre los 10 países más reprimidos del mundo. Ahora rebotamos hasta el puesto 144, pero nos falta muchísimo para llegar a ser un país normal. Eso es lo que hay que comprender. Y del lado fiscal, Argentina entró en esta inflación en el 2011. Y cuando llegamos al 2015 tenías un fuerte déficit fiscal. Y ahí el gobierno ya gana las elecciones y decide hacer un programa gradualista. ¿Por qué? Porque no quería generar un costo social importante y tenía miedo después en qué iba a pasar en las elecciones de mitad de Lo que término. no quería era dar malas noticias. ¿No? Exacto. Ese era el tema. Pero la realidad es que la Argentina estaba muy mal. Y sigue muy mal. ¿Por qué? Porque Argentina durante 15 años se dedicó a gastar más plata de la que tiene, a congelar las tarifas, que ahora estamos teniendo las consecuencias de volver a recuperarnos, y aumentó el empleo público de 2 millones a 4 millones de personas. Los planes sociales de 1 millón a 8 millones y medio de personas. Exactamente. Y después regaló jubilaciones. Entonces hoy tenés 22 millones de personas recibiendo un cheque del Estado y 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal. 8 trabajan, 8 millones. En el sector privado formal. 22 se llevan un cheque de los 8 que trabajan. Luego tenés otros 6 millones que están en la economía informal, digamos. Ok. Pero 8 contra 22. No cierra. 15 años atrás eran 7 contra 7. ¿Sí? 8 contra 22, 7 contra 7. Y a partir de ahí el programa gradual, que es lo que hablan permanentemente, es reducir el déficit primario. Pero lo que tiene que entender la gente es que eso significa que ni siquiera pagamos los intereses de la deuda. Es decir, te dicen, los próximos 4 años ni siquiera vamos a pagar los intereses de la deuda. Vamos a seguir acumulando deuda. Los primeros 2 años acumulamos 60.000 millones y ahora estamos en vía de acumular otros 30.000 millones para hasta fin de año. Es decir, 90.000 millones de dólares en 3 años de aumento de deuda. Eso debemos, 90.000 palos verdes. Ese es el adicional, además de lo que debíamos antes. Por supuesto. Eso es lo nuevo. Correcto. Pero mantenés un déficit fiscal muy importante y entonces ahora viene lo que empieza a hacer el gobierno, que genera una cantidad de errores no forzados adicionales en estos últimos tiempos. Uno fue lo que mencionabas un ratito, la conferencia del 28 de diciembre. En la sola foto, ese mismo día, nosotros dijimos, esto genera pérdida de credibilidad en el Banco Central. El banco, cualquier banco, su principal capital es la confianza. Totalmente. Entonces, restarle confianza al Banco Central es muy peligroso. Nos costó 3 puntos ese mismo día. ¿3 puntos de qué? De inflación esperada. Entonces, nosotros esperábamos 17% de inflación, los economistas en promedio, y automáticamente ese mismo día saltamos a 20. Y hoy estaremos en 24, 23. ¿En serio? Y sí. Con lo cual, vos tenés un problema de pérdida de expectativas. ¿Por qué? Porque se pensó que la política iba a influir sobre el Banco Central y lo iba a obligar a bajar las tasas de interés. Cosa que ocurrió. Bajaron las tasas de interés y eso te generó un salto en la inflación. Con lo cual, teníamos razón lo que creíamos que eso es lo que iba a pasar. Ahora te llegas a este punto donde vos tenés, para ponerlo claro para la gente, ¿no? Sí. Es como que venías viviendo de la tarjeta de crédito. Ni siquiera pagabas los intereses. Se te iba acumulando la tarjeta de crédito. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pagaba uno? La mínima. Pagabas el pago mínimo. El pago mínimo. Entonces lo refinanciábamos. Básicamente refinanciábamos permanentemente. Ni siquiera el pago mínimo, no financiábamos ningún pago. Con lo cual teníamos permanentemente, refinanciábamos la deuda y generábamos más deuda. Con lo cual ahora recibiste un llamado del banco, de la tarjeta, te dice, no tenés más crédito. Esa es la situación. Frente a esa situación, vos qué es lo que podés hacer. Si sos una persona, podés ir al banco y ver si el banco te presta un crédito para... Bueno, en el caso de un país está el Fondo Monetario Internacional. Y esa es la situación que tenemos hoy en día. Pero lo que hay que comprender es que el Fondo Monetario Internacional lo que nos puede dar es tiempo. Es tiempo para hacer lo que no hicimos, para dejar de despilfarrar el dinero. Hay mucho despilfarro. Por ejemplo, los sueldos públicos son más altos que los sueldos privados.
Entonces, en Singapur, los sueldos públicos, hablabas recién de Singapur, ¿no? Los sueldos públicos en Singapur son menores que los sueldos privados. De forma tal que los que están en el sector, si vos necesitas que la gente del sector público pase al sector privado, es preferible que los sueldos públicos estén por debajo de los sueldos privados. Entonces, ya ahí tenemos un conflicto, porque obviamente políticamente me vas a decir es imposible. Bueno, empecemos a mirar qué cosas son imposibles y cuáles no. Porque tenés 2 millones de personas que hacen lo que antes hacían 2 millones. Es decir, que la productividad del Estado cayó a la mitad. Si la productividad de un país cae, somos más pobres. Para mejorar la productividad tiene que haber menos gentes haciendo lo mismo. Eso aumenta la productividad y somos más ricos. Por eso tienen que ir pasando a lugares productivos de la economía. ¿Qué va a decir el Fondo Monetario? ¿No? Porque esa es la pregunta, ¿cuáles son los condicionamientos? Exactamente. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué nos van a pedir? Nos van a pedir cosas sensatas. Que lo que mejor que podemos hacer es considerar lo que nos van a pedir. Porque ¿qué te van a decir Caldarelli, que es el hombre que está analizando la Argentina? Porque ya lo ha dicho, Argentina, más o menos lo que acabo de decir, ha aumentado mucho las jubilaciones, ahí el gobierno ya hizo algo porque cambió la fórmula de ajuste, aumentó mucho la cantidad de empleados públicos, bueno, van a tener que empezar a reducir la cantidad de empleados públicos. Fíjate que el acuerdo con la fiscal con las provincias es un acuerdo gradualista, pero para aumentar los empleados públicos. O sea, encima que lo habían casi duplicado los empleados públicos, el acuerdo que hicieron las provincias es seguir aumentándolos. Ahora vamos a tener que ir a hacer un acuerdo con los gobernadores, con el peronismo racional, donde van a tener que empezar a decir, señores, acá tienen que empezar a bajar la cantidad de empleados públicos gradualmente, pero bajar la cantidad de empleados públicos, gradualmente, pero ir bajando el sueldo de los empleados públicos en relación a los sueldos de los privados. Sí. Hoy el presidente le dijo a los gobernadores peronistas en la Casa Rosada señores, tuvimos que ir al Fondo Monetario porque íbamos rumbo a la recesión. Sin duda, cuando vos tenés un aumento tan fuerte de la tasa de interés porque perdiste confianza, no es que la subiste porque tenías ganas, perdiste confianza, necesitas recuperar la confianza que es fundamental para cualquier economía. Sin la confianza se te va el capital. Exactamente. El capital es como una bandada de pájaros al lado de una laguna. Y cuando uno se escapa, levantan vuelo todos. Ahora necesitas que vuelvan. Y para que vuelvan les tiene que dar mucho más tranquilidad. Y por eso necesitas un paquete del Fondo Monetario grande. ¿Y eso alcanza? Digo, ese paquete, si Argentina logra ese paquete, no sé si es de 20.000, 30.000, 50.000, no sé cuántos miles de millones de dólares hace falta. ¿Eso alcanza para frenar, para que la bandada de pájaros vuelva? Mira, cuando a vos te dicen, te voy a todos los vencimientos que tenés de acá a las elecciones, los va a cubrir el Fondo Monetario. Y si vos tenés un bono de corto plazo que te rinde el 7%, en el mundo rinde muchísimo menos, es un gran negocio estar en ese bono. Entonces ese tipo de bonos tienen que subir, ahí tiene que entrar capital para ese tipo de bonos. Pero después es muy complejo cómo sigue la situación. Inicialmente has visto que en 2 días subió la bolsa, se calmaron los mercados, hoy recuperaron los bonos. Hoy hay calma. Hoy en el país hay calma. Pero luego tenés que ver, hay alguien que tiene la llave de la tranquilidad de los argentinos. ¿Y sabes quién es? No. El peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo y la oposición tiene que ser responsable. Ayer, en el miércoles, hicieron una de cal y una de arena, ¿no? Dieron la posibilidad de tener la ley de mercado de capitales, que eso es muy bueno porque te permite llegar a ser mercado emergente, con lo cual hay un montón de fondos que no podían invertir en Argentina. Que van a venir. Y que ahora van a poder invertir en Argentina, eso es muy bueno. Pero después hicieron la populista, que es la de las tarifas. Entonces ellos dicen, bueno, hacemos la de las tarifas porque de todas maneras lo va a vetar el presidente. Entonces ganamos políticamente y lo veta el presidente. Pero como imagen es horrible. No es solo imagen, es credibilidad. Credibilidad es tasa de interés. Tasa de interés es crecimiento, es pobreza. Es decir, lo que hicieron es aumentar la pobreza. Las medidas populistas aumentan la pobreza. Cuando a vos te dicen, sacaron ahora la ley hace un tiempito que pusieron que los inversores en LEVAX extranjeros tenían que pagar impuestos. Vos les cobras una tasa de interés, pero le cobras y se te van. Se fueron. Estás serruchando la rama donde estás parado. También hicieron otra cosa. Pusieron, recuérdense, el impuesto a la renta financiera. Nuevamente, los que te prestan dinero para tus bonos, ahora que son argentinos, pero que te prestan dinero para tus bonos, antes no les cobrabas, le dijiste, vamos a hacer un gran blanqueo, vengan todos, vinieron 120.000 millones de dólares, inviertan en bonos argentinos con una regla de juego y les cambiaste la regla de juego. Con lo cual, lógicamente, algunos se van. Nuevamente te serruchás la rama donde estás parado. Un país que necesita deuda, está endeudándose porque quieren hacer un programa gradual. Con lo cual,
creo que tenemos que hablar con claridad a los argentinos. Yo les pido a los políticos, a los peronistas en particular, que realmente reflexionen. Reflexionemos. Argentina debe hacer grandes programas de reformas. Por ejemplo, México tiene 65%, nosotros tenemos 65% de los costos arriba de México. Brasil tiene 25% de los costos arriba de México. Brasil está haciendo reformas, la reforma laboral. Quiere bajar los costos para ser competitivo en el mundo, con México. ¿Por qué con México? Porque México es competitivo con Canadá, con Estados Unidos. Nosotros estamos mucho más arriba. Tenemos que hacer la misma reforma que hizo Brasil. La reforma laboral nuestra no tiene que ser una cosa chiquitita, tiene que ser la misma que hizo Brasil. Pero nos falta mucho más. Nosotros tenemos los impuestos más altos del mundo. Totalmente. Salvo la isla de Comoros, según un informe de Pricewaterhouse. La isla de Comoros es una islita en África. Seguramente Luis la conoce, ¿no? Pero la realidad es que nadie más la conoce, solo Luis. Sí. Pero bueno, ahí tenemos esta isla que cobran los más altos impuestos del mundo. Las empresas argentinas pagan el segundo país que más altos impuestos paga. Con lo cual tenemos que hacer un enorme esfuerzo para achicar el gasto público, reducir impuestos, flexibilizar la economía y luego integrarnos al mundo y hacer tratado de libre comercio con todo. Agustín, en el imaginario colectivo, ir al Fondo Monetario Internacional significa que se está incendiando todo. ¿Es así esta vez o no? La vez pasada el Fondo Monetario Internacional le jugó muy mal a la Argentina. Nos prestó plata cuando no la necesitábamos y nos sacó la plata cuando sí la necesitábamos. ¿Y por qué? Porque salió una persona que era Alan Meltzer, que sacó un informe, un estudio, que hablaban del moral hazard, que sería el riesgo moral. Ese riesgo moral o el peligro moral que los inversores inviertan porque después lo salva el Fondo Monetario. Entonces, para decirles, no, ahora queremos que los bonistas sufran. Y yo estuve presente cuando Alan Meltzer le dijo a Rodríguez Sá, antes de ser presidente, que Argentina tenía que hacer default. Y era un enviado de John O'Neill. O sea que había una decisión de que los bonistas mundiales tenían que sufrir. Y eligieron de conejillo de indios a la Argentina. Eso no existe más. Por eso fue Rodríguez Sá, cuando fue presidente, se sentó en el Parlamento y él lo hizo dijo, con mucha confianza. Nos vamos al default. Eso lo dijo con mucha confianza. Y porque todos los políticos que estaban allí, senadores y diputados, aplaudieron a rabiar. Sí, es cierto. Y eso fue una tragedia para Argentina. Porque después vino además la especificación asimétrica. Okay. Porque no fue solo después la devaluación, sino fue la especificación. Bueno, esa es una historia tremenda. Argentina está en el peor de los mundos, se está incendiando todo, por eso el presidente va al fondo, ¿sí o no? Argentina está complicada, tenemos que hacer reformas estructurales muy profundas, no las hemos hecho, elegimos un camino gradual que nosotros siempre pensamos que eso no era viable. Era shock. Tenía que ser gradual. porque, Eduardo, es muy simple. Cuando vos le decís a una persona, mira, estamos muy mal, le decís a tu familia, tenemos que complicar. Ahora, si todos los meses le vas a llegar una noticia negativa, en algún momento se cansan. O sea, es mejor decir de una vez por todas, hagamos las cosas bien, porque se cansan no solo la gente que le aumentás las tarifas todos los meses, sino que también se cansan los que te prestan plata, también se cansan los propios funcionarios del gobierno, que están dando malas noticias todo el tiempo. Entonces, yo creo que es preferible hablar con la verdad, decir las cosas como son, hacer un plan gradual, pero en la tendencia correcta. Claro. O sea, nosotros tenemos que apuntar a mejorar mucho. Otra de las cosas que escuché mucho durante estos días es que antes el Fondo Monetario era muy malo y que ahora es bueno. Bueno, si se refieren a lo que yo te decía, es correcto. Si se refieren a que te van a regalar la plata, no. Es incorrecto. Es incorrecto. Ellos te van a decir, necesitas demostrarnos. Ahora es el banco que te llama, te presta la plata, pero demostrame cómo me la vas a devolver. Porque a los bonistas no se las podés devolver. Resulta que sin la ayuda del fondo no te tenían confianza. Entonces ahora viene alguien que dice, te voy a prestar, y te voy a prestar barato. Te voy a prestar a la mitad de la tasa de interés que podrías conseguir afuera. Ya que el Fondo Monetario, a diferencia de Venezuela, que nos prestaba al 14, 15%, el fondo nos va a prestar a 4 o menos de 4%. Es decir, te voy a prestar barato. Pero te voy a prestar barato, pero te voy a pedir que hagas un cronograma de esfuerzos y de reformas estructurales que tiendan a que seas competitivo, a que tengas equilibrio fiscal, a que soluciones el problema de la cuenta corriente. Porque el equilibrio fiscal te hace retroceder el tipo de cambio y entonces te genera después el déficit de cuenta corriente. Nos patinamos 10.000 millones de dólares. O sea, hay que hacer bien los deberes. Hay que hacer bien los deberes y hay que hacerlos con buena onda. Es decir, es muy distinto hacer bien los deberes porque
te das cuenta qué es lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que insisto con esto, históricamente y en el imaginario colectivo popular, el Fondo Monetario es hambre, pobreza, desocupación, qué sé yo, todo eso. Históricamente nunca cumplimos los programas que firmamos con el fondo. Nunca cumplimos los programas que firmamos con el fondo. Si vos me decís a mí, yo firmaría con el fondo y haría el doble. El doble de lo que pide el fondo. Me pidan. Porque yo quiero superávit primario. Y si el fondo pide, por ejemplo, eleven la edad de jubilatoria. Bueno, hay algo que es muy natural. Acá no va a pasar. No sé si no va a pasar. Tengo que empezar a decir, por ejemplo, ahora está muy de moda la igualdad entre el hombre y la mujer. Resulta que las mujeres viven más que los hombres y se jubilan 5 años antes. Bueno, empecemos por ponernos en igualdad la jubilación. Empecemos a hablar con racionalidad, sentido común, sin ponernos nerviosos, sin enojarnos. Es decir, igualdad. Todos con 65 y después vamos a ir a 67 y vamos a ir a 70. ¿Por qué? Porque vivimos cada vez más. Es decir, la esperanza de vida hace 100 años atrás era 48 años. Ahora estamos en 74 años. No puedes mantener siempre la misma nivel de jubilación porque a los 65 hoy puedes trabajar perfectamente. Y recién venía en el taxi para acá un hombre jubilado que me traía en el taxi trabajando. Es decir, que uno puede trabajar más de los 65 años, excepto casos especiales que tengas un problema o que tengas un trabajo como los colectiveros que tienen un desgaste adicional a los demás. Es decir, pero tenemos que ir a la racionalidad, al sentido común, a las cosas prácticas, a que acá hay que ponerse a trabajar. Por ejemplo, viene un venezolano, consigue trabajo en 10 días. Viene un paraguayo, un boliviano, consiguen trabajo. Los argentinos dicen que no hay trabajo. Eso es cierto, la cantidad de venezolanos que han venido y están todos trabajando. En blanco. Y cuando preguntás, la respuesta es que son muy cumplidores, que no faltan y que están muy agradecidos. Esperen ahí, les pagan menos según las condiciones. No, están en blanco. Estamos hablando de cadenas de café, de cadenas de comida rápida. Son empleados en blanco, pero los eligen porque están muy predispuestos para trabajar. Tienen ganas de trabajar. Muchas ganas. Tienen ganas de trabajar. Sí. Agustín, yo te quería preguntar porque las tasas hoy están en niveles de, ponele, 40, quizás más, 45. Muchos empresarios te dicen, ya no soporto más, digamos, no puedo ni siquiera sobrevivir un mes. ¿Cuánto calculás que van a ser las tasas de interés altas? Están a esos niveles que realmente muchos de esos comerciantes o empresarios que nos están viendo ahora dicen, no puedo ni descubierto en cuenta corriente, me matan, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo pensás que se puede solucionar eso de corto plazo? Porque, digamos, la situación para, de vuelta, muchas pymes, comercios, es asfixiante, digamos. Sí, está clarísimo que vos no podés bajar las tasas hasta que no se genere la confianza. Entonces el punto es cómo se genera la confianza y de nuevo volvemos al Fondo Monetario Internacional, que es una pata, y la otra pata es la política argentina. Es el acuerdo entre Macri o Cambiemos y el peronismo racional. Ese acuerdo que se puede hacer en esa mesa con los gobernadores, eso es importantísimo. Si hay una señal clara que del Fondo Monetario que nos prestan 30.000, 40.000 millones de dólares y del otro lado aceptamos que los condicionamientos son razonables y que incluso habría que hacer un poco más, tal vez, y decirle al fondo no se preocupe porque eso lo vamos a hacer de taquito, porque tenemos acuerdo con el peronismo, enseguida se calma la situación. Entonces hay una responsabilidad del oficialismo y hay una responsabilidad de la oposición también. Nada, el punto es este. ¿Cuántos empleados públicos tiene Argentina, por favor? Bueno, el otro día me corrigió en cámara un funcionario del gobierno y me dijo que había 3 millones. 3 millones. Yo pienso bueno, no, para mí hay 3.600.000 Claro. Y si te basás sobre la encuesta que se hace sobre el censo y le preguntás a la gente quiénes trabajan en el sector público, hay más. 4. ¿Por qué? Porque hay una parte de empleados que están en negro. O si querés, son monotributistas. Entonces, depende de cómo los contabilizás. Yo los contabilizo como empleados públicos y me da 4 millones. Esos son nacionales, provinciales y municipales, de todo el país. Sí. 3 millones. Cerca de 4 millones. El fondo te pide, mire, esta gente es demasiada para la población que tiene. Tiene 40 millones y medio de habitantes, tiene casi 4 millones de personas que trabajan para el Estado para servir a estos 40 millones. Baje la mitad. No te va a decir eso. No te va a decir eso. Va a ser mucho más suave que eso. Mucho más suave que eso. Te puedo decir, por ejemplo, congele las vacantes públicas. Si no hemos congelado las vacantes públicas, la gente se va al 5% por año. O sea que en 2 años... por jubilación. Por jubilación, porque consigue un trabajo, lo que fuere, y se van. Les ofreces un retiro obligatorio. Entonces, podés ir haciendo cosas que son graduales, pero que sean reales. Por ejemplo, en la época de Frondizi, Argentina bajó 6% anual el empleo público. Es decir, se puede bajar 6% anual tranquilamente. Con lo cual, no tiene que ser la mitad. ¿Tolerarían y además, eso?
Y además una cosa adicional, tampoco tiene que ser que la gente se va a la calle. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Fundación Libertad y Progreso, una propuesta para el Gobierno Nacional, pero que después tenían que hacerlo también las provincias y los municipios, donde hacemos una reestructuración. Bajamos los ministerios de 22 a 7 u 8. Totalmente de acuerdo. Eliminamos secretarías, subsecretarías, cantidad de trámites inútiles y una inmensa burocracia que además pesa sobre las empresas y sobre los ciudadanos. Absolutamente. Simplificamos la forma de gobierno, pero enormemente, y quedan 200.000 personas en disponibilidad. Esto no necesitas una ley, la ley ya existe, ¿no? A partir de allí, puedes darle 2 años, 1 año y medio, 2 años, que es mucho más de lo que te da cualquier empresa privada, para que vayas pasando al sector privado. Y encima le puedes decir, el Estado se hace cargo de las cargas patronales y vas a un sector, a una empresa privada. De forma tal le das un incentivo al privado para que tome a esa persona. Además le puedes decir más cosas. Le puedes decir, como estuviste mucho tiempo en el Estado y en el Estado no se trabaja demasiado bien, te voy a pagar el reentrenamiento en tu nuevo lugar de trabajo. No un reentrenamiento en el aire, pero en tu nuevo lugar de trabajo te pago el primer mes, los primeros 2 meses como reentrenamiento. Y eso también a cargo del Estado. Todo eso se puede hacer y para eso usaría el dinero del Fondo Monetario, para hacer la reestructuración. Porque vos sabés que 2 años después tenés una caída fuerte del gasto público y entonces es como una empresa. Una empresa vos pedís un crédito para hacer una reestructuración, pero le demostrás que después vas a ganar plata y vas a poder pagar lo que estás haciendo. Es decir, hay que usar el dinero del fondo para reestructurar a Argentina sin generar un shock social. Porque el mayor shock social es no hacer las cosas bien. El mayor shock social fue lo que nos pasó en el 2002. En 2002 se perdieron 1 millón de puestos privados, ¿sí? Y aumentó la pobreza al 54%. Claro. Yo te digo, yo vendí mi empresa hace 12 años para dedicarme a que no volvamos a tener una crisis. Agustín, no te voy a hablar de las Islas Comoros, te voy a hablar de Argentina. ¿Qué pasa si no hacemos los deberes con el fondo? Que es habitual en nosotros no hacer los deberes. Él mismo lo dijo. Ya, lo que pasa es que suponte que llegás a las elecciones, en el mejor de los casos, los que son de Cambiemos van a decir, bueno, capaz hasta ganan las elecciones, Argentina va a estar mucho peor. Argentina va a estar en ese momento mucho peor porque vas a haber gastado la última carta que tenés para hacer las cosas sin costo social importante. Entonces ahora es un tema de que los peronistas y los de Cambiemos piensen en Argentina y no en su cuotita de poder, ¿no? y en sus elecciones o sus encuestas. Ahora, por favor, piensen en Argentina. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Gracias por venir.